de heridos y heridas. ¿Cómo van, héroes? Paso por aquí para trabajar una historia, para que a través de la historia podamos practicar lo que venimos aprendiendo de las heridas. Así que esté atento a la lectura y anda sacando tus apuntes para poner en práctica esta magia de la herida del héroe. Acuérdate que es importante para poder reprogramar, usar diferentes técnicas. La técnica que te voy a ofrecer hoy es la de la historia, a través de una historia que vamos a leer del libro Psicogenealogía en torno al éxito y al dinero. Vamos a ver un caso vinculado a una muchacha que se llama Laura y vamos a hablar sobre el conflicto que está generado por la herida, tiene que ver con el área del dinero. Entonces, si tenés problemas con el área del dinero, quizás hoy tengas en esta historia alguna revelación para que podamos analizar y para que podamos aplicar todo lo que fuimos aprendiendo en estas 7 semanas. Acordate que se viene el taller intensivo de 2 días para poder hacer un trabajo profundo y personalizado sobre tus heridas de la infancia. No te los podés perder, acuérdate, se llama Sana o Sana. Así que vamos a trabajar este libro de Marie Maston, ¿sí? Que se llama Psicogenealogía en torno al éxito y el dinero, donde se habla sobre constelaciones familiares y me pareció interesante traerte esta historia. Voy a leer un salpicado, lo que dice el libro ordenado, ¿para qué? Para que vos puedas activar esta ejercitación sobre la herida, ¿ok? ¿Vamos con ello? Bien, voy a empezar con el síntoma, ¿sí? Acordate que nosotros vamos a ver en una situación disparadora la activación de la máscara, por lo tanto, la activación de la herida. Y cada situación que vivimos está hecha para que podamos sanar. Cuando estamos en el estado de conciencia de la víctima, sentimos este disparador, esto que nos toca en la herida, lo sentimos desde el dolor y no nos damos cuenta que la vida nos está invitando a hacer una pequeña sanación de esa herida, ¿sí? Entonces, quiero que entienda que cuando aparece un disparador, el foco es que podés sanar y vos tenés las herramientas. Tenés el ejercicio para desprogramar en el PDF, tenés el ejercicio para desprogramar desde el coaching las creencias y la identidad de la herida. Y por otro lado tenés el audio de autoafirmaciones de esa herida para poder ponerlo en práctica en repetición y obviamente estar atento a cómo vas a gestionar tus emociones para poder sacarle jugo al aprendizaje y trascender esa herida. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le pasaba a Laura con respecto al dinero. Laura dice, el mero hecho de tener que entrar en un banco me hacía sentir un nudo en el estómago. No me atrevía ni a mirar mis extractos bancarios. De hecho, mi peor miedo era ver que alguien me había quitado el poco dinero que tenía. Con el miedo a no tener dinero, me compraba lo estrictamente necesario, como si comprarme algo fuera un acto indecente. Si osaba darme el menor gusto, mi padre me decía, mira esta, no te estás dando nada, ¿eh? Bien, entonces acá está apareciendo el síntoma, ¿sí? Porque se está activando la herida, porque se está activando la máscara, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasaba a ella con el dinero? ¿Cuál es el verbo que vos crees que le pasaba a ella con el dinero? El dinero, ¿con qué se relaciona con una persona? ¿Cómo se relaciona el dinero con la definición de la persona? Si yo tengo dinero, soy. Si yo no tengo dinero, soy. ¿Qué pasa con la valoración y el dinero, no? Esto de comprarme algo de más, entre comillas de más, o algo que deseo. Bien, entonces acá se está configurando una herida. ¿Cuál crees que es la herida? A pensar. Voy a irme hacia atrás del libro y te voy a leer otros fragmentos que nos deja Laura para poder pensar la herida que estamos hoy queriendo trabajar. Cuando he llegado a llorar mientras te esperaba, hay que decir que tu hermana tenía una enorme necesidad de afecto, estaba muy angustiada. Y luego no teníamos dinero, no tenía ni para comprarme un abrigo y no teníamos que
que mudar porque el piso en el que vivíamos era demasiado pequeño. Cuando pienso en los antros barriovejeros donde tuvimos que vivir, se me saltan las lágrimas. Estas son las cosas que oía decir a mi madre desde mi más tierna infancia. En muy duro intento, en muy duro, es muy duro intentar encontrar el sitio correcto en una familia cuando se es la del medio, asfixiada entre una hermana mayor, adorada, y una pequeña sobreprotegida. Fíjate cómo ella usa la voz de la madre, ¿no? Y dice así: cuando he llegado a llorar mientras te esperaba, hay que decir que tu hermana tenía una enorme necesidad de afecto, estaba muy angustiada. Y luego no teníamos dinero, no tenía ni para comprarme un abrigo y nos teníamos que mudar porque el piso en el que vivíamos era demasiado pequeño. Estas son las cosas que oía decir a mi madre. Fíjate que como a la edad de ella, ¿sí? Que era chica, que era pequeña, estamos en este periodo de edad donde podemos recordar determinadas imágenes o determinadas palabras. Fíjate cómo esto la marcaba, ¿no? La marcaba. Esto de ser la segunda, ¿sí? Entre una hermana que era súper adorada, la hermana mayor, y una hermana más pequeña, esta que necesitaba, por ser pequeña, ser sobreprotegida, ¿ok? Para mí, siendo la hija del medio, hija de hijos del medio, habría sido muy difícil escapar a la cuchilla de la reproducción transgeneracional. Acá habla, bueno, de constelaciones, ¿no? Mi madre también era número 2, esto tiene que ver con un concepto que no me quiero detener. Mi madre también la describían como una niña discreta con tendencia a pasar desapercibida entre una hermana mayor y un hermanito pequeño idolatrado. Fíjate cómo ella, al investigar su historia familiar, su madre vivía situaciones muy parecidas a las que ella le estaba haciendo vivir a Laura, ¿sí? Ella también, eran 3 hermanos, era la del medio. Acá se invertía, digamos, la idolatría o el gusto que muestran a veces los padres, porque era el hermanito pequeño al que se idolatraba y a la hermana mayor y donde ella decía que su madre había en su historia pasado desapercibida. Entonces fíjate cómo la herida de la madre, de Laura, se la traslada a Laura, y fíjate cómo el escenario es muy parecido, solo que cambian algunos elementos de orden, ¿sí? A mí me gusta decir, bueno, como que se visten con diferentes telas. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestros padres también tienen estas heridas. Y nosotros, al elegir a la madre y al padre, elegimos esas heridas porque sabemos desde el espacio que nos van a trasladar esos condimentos, que esos condimentos son los que nuestra alma necesita para poder evolucionar, para poder hacer ese trabajo del héroe y poder venir a reparar aquello que dejé inconcluso en otra experiencia encarnada. ¿Ok? Entonces fíjate cómo acá vemos en la historia de la mamá, ¿sí? La estructura que después ella repite con su hija, con Laura, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito del padre, dice en esta parte. Te estoy leyendo como salpicadas para poder pincelar, ¿sí? Y poder ejercitar cómo se ve las heridas en la vereda del vecino, enfrente. Nacido en una familia de viticultores muy católicos, mi padre siempre fue contestatario. Incluso llegó a ser ingeniero mientras que sus hermanos no salieron de la explotación agrícola. Mi abuelo habla de él en estos términos. Desde su nacimiento empezó a chincharnos a todos, ¿sí? Como a molestarnos sería el significado. A chincharnos a todos. Se le ocurrió nacer en plena vendimia, justo la semana que yo estaba inmóvil en cama con lumbago. Así, siendo mis padres hijos del medio, vivieron siempre como niños que no tenían derecho a nada. Niños que no tenían derecho a nada. Y yo, como ellos, tampoco tuve derecho a nada. Fíjate acá, por eso es tan importante poder conectarnos a veces con nuestra historia, con la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque tenemos mucha información
que nuestro subconsciente la vela, la tapa, no nos hace ver en 100% el valor que tiene. Pero vos fíjate que acá ella logra indagar en la historia de su papá y de su abuelo, ¿no? Fíjate cómo nació su padre. Su padre nació en medio de una situación de crisis que tenía que ver con, ¿cómo se llama? Con plena vendimia, o sea, era cuando había mucha producción y él como hombre, como papá, estaba inutilizado. ¿Por qué? Porque tenía lumbago, tenía problemas en su columna vertebral. ¿Sí? Entonces, ese malestar, esa bronca, hacía que el padre estuviera enojado porque no podía estar recolectando la vendimia y encima, ¿sí? Tampoco podía ayudar a su esposa en el proceso del embarazo, ¿sí? Entonces, todo ese enojo, ¿sí? Todo ese enojo, ¿qué provoca en el bebé naciente? ¿Qué crees, qué emoción está sintiendo de su padre, el abuelo de Laura? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué está sintiendo? Entonces, ¿cuál es la herida que te parece de la que estamos hablando? A ver si te podés dar cuenta, ¿ok? Vamos a indagar un poquito más en esta historia del padre. Eh, Así siendo mis padres hijos de en medio, vivieron siempre como niños que no tenían derecho a nada y yo como ellos tampoco tuve derecho a nada. Eh, Nunca tuve una habitación para mí, me tenía que ocupar de las cosas de mi hermana, no tenía un lugar definido, no tenía intimidad, no tenía identidad. En la familia yo era la que se tenía que adaptar a los demás para crear una cierta coordinación, una forma de armonía. Yo era el engranaje que no podía detenerse ni independizarse. Fui acusada de ser avara e interesada cada vez que reclamaba justicia. Mi madre me definía como destinada al fracaso, porque aparte del bachillerato nunca conseguiría nada en mi vida. Niña discreta y soñadora, convertida en estudiante estudiosa, con una moral y una higiene de vida irreprochables, me veía a mí misma como una pobre niña que vivía permanentemente temiendo decepcionar. No tenía ni un solo momento para mí. No poseía nada propio. Mi ropa formaba parte de los bienes comunes e incluso mi primer novio se convirtió rápidamente en el chico de la familia. Tras mi derrumbe y la fantástica depresión que me sacó de mi caverna, empecé a estar mucho más atenta a mis sentimientos, a mis costumbres y al lugar que debía ocupar. Todo eso no representó gran cosa, pero lo que me dejó muerta fue mi catastrófica relación con el dinero. Entonces, acá Laura nos da una pincelada de cómo se vive la herida, ¿sí? La herida vinculada al dinero, ¿sí? En el comienzo de la conversación te hice, digamos, el panorama de cuál era su síntoma en un área particular, que era la del dinero, ¿sí? Y fuimos descubriendo en esta lectura todos los condimentos que tenían que ver con sus padres, con su abuelo paterno, ¿sí? Acordate que el padre, que lo vimos está en la segunda semana o en la primera, el trabajo que hicimos con Laura del padre. Mirá que justo qué casualidad, ¿no? Que volvemos a hablar del padre en esta lectura que elijo. Lo que significaba el padre, ¿sí? Así que te invito a que vayas a buscar en tus apuntes el significado del padre en el dinero, ¿ok? Para poder interpretar. Acuérdate que lo que estamos haciendo acá es poner en juego lo que venimos practicando, ¿sí? En base, vayan poniendo los comentarios, voy a ir acomodando las ideas para que todos tengamos la misma, ¿sí? Así que le vamos a dar tiempo a todos los que están en esta comunidad que puedan ver este video. Por eso es que no voy a responder preguntas, sino que voy a tirar preguntas para que justamente entre todos en esta comunidad podamos pensar lo que fuimos aprendiendo, ¿no? Pero fundamentalmente que puedas ver cómo las heridas, en este caso de este libro, ¿sí? Nos está mostrando
cómo impactan en nuestra vida actual, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿no? Acá conocimos también al abuelo, tenemos la suerte de poder conocer al abuelo, ¿no? De Laura y entender cómo el abuelo de Laura le traspasó esas heridas al padre y cómo el padre se las trasladó después también a Laura. Entonces, eso mismo es lo que nos sucedió a nosotros, ¿sí? Más o menos, ¿no? Porque a veces es un padre o es el otro el que está, digamos, incidiendo en la herida que tenemos que trabajar, en el aspecto que tenemos que trabajar, ¿ok? Y, y acá me gustó leerte este fragmento final, donde Laura se transformó en una heroína. Dice, en la actualidad siento que he desbloqueado mi relación con el dinero. Consigo darme un gusto cuando me apetece. Inicio proyectos a largo plazo. Ahorrar sí, pero con un objetivo preciso que no es el ahorro en sí mismo. Puedo hablar de dinero sin sentir calambres en las tripas. Más aún, pido extractos y movimientos con toda naturalidad. Y lo que es más importante, me siento adulta, ¿no? Porque el tema es ese. Cuando nosotros estamos en la herida, cuando nosotros nos ponemos la máscara, dejamos de ser el yo adulto. Entonces, nuestro subconsciente elige desde el backup del niño herido. Por eso es que tenemos que sanarlo a este niño, ¿ok? Porque el niño es el que toma esa parte, ¿te acordás del iceberg que te mostré en las clases, del subconsciente, y capitanea las emociones y los pensamientos, ¿ok? Entonces poder entender a nuestros padres, como hizo Laura, es uno de los puntos, ¿sí? Para poder activar el perdón. También recordar, que esto es una de las cosas que quise trasladarles en las clases, que nosotros lo que estamos haciendo es reparar algo que hicimos en la otra experiencia encarnada y no hacerlo desde la culpa. Y poder entender que en esta época maravillosa en la que nacimos tenemos estos libros, esta sabiduría que antes, en la época de nuestros padres, esto era brujería, esto era algo, digamos, negativo, ¿ok? Entonces nosotros nacimos en una época gloriosa donde tenemos toda esta información y tenemos más herramientas que nuestros padres y por eso tenemos que salirnos de la víctima y poder conectar con esta información, poder tener claridad de cuál es mi herida base y cuáles son las heridas satelitales que están condicionando, acordate del iceberg, el subconsciente, y haciéndome en piloto automático tomar decisiones, acciones que no me van a completar, que no me van a generar el resultado que yo estoy en verdad buscando. Y que en automático, me encanta esta idea de la máscara, ¿no? De que tiene cada herida, porque lo que hago es ser otro, ¿sí? Por eso el libro de Lice Borbó es Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. Hay mucho más en vos de lo que hoy vos podés producir. Tenés un freno de mano que son tus heridas y las máscaras que esta porta, ¿sí? Y poder hacer este proceso genera esto como le pasó a ella, ¿no? Que pudo, en el caso de ella, estamos hablando de que su situación es el tema del dinero, ¿ok? Entonces, dice, más aún, pido extractos y movimientos con toda naturalidad. Y lo que es más importante, me siento adulta, capaz de ser económica y psicológicamente independiente. Ahora soy una mujer serena, sin vanidad ni espíritu de autoflagelación. Diría que es como una obra de arte. Llego a estimar mi propio valor y acepto cumplidos que pueden hacerme, ¿sí? que puedan hacerme, y eso es enriquecedor, ¿sí? Entonces, pensemos en Laura, en esta historia que a través de estos fragmentos pudimos ver cómo sus descubrimientos con respecto a las heridas y el trabajo interno que ella hizo de perdón, ¿sí? De tomar conciencia de la máscara, le hizo cambiar su realidad sobre el dinero. Y esto mismo puede ocurrirte a vos, pero acordate, hay 3 pilares fundamentales para poder desbloquear la herida. El primero es ver la clase. En la clase vos te encontrás con preguntas de autoindagación para poder ver si esa herida está resonando en vos. Después aparecen las características de la herida.
y ahí podés darte cuenta cuáles de esas características están resonando en vos. Y por último, terminamos la clase, ¿sí? Estoy hablando solamente del punto 1, que es la clase. Termina la clase con las afirmaciones de poder que deberíamos incorporar, que para muchos tiene que ser un trabajo de reflexionar la creencia para poder tenerla ingresada a su subconsciente, a ese iceberg. Ese es el paso A. El paso B, ¿sí?, es poder descargar el PDF y hacer los ejercicios de por sí para practicar el trabajo con las heridas. Y si esa herida vos la sentís que tiene un peso en tu resolución, en tu accionar, bueno, hacerlo con más sentido el PDF con responsabilidad, ¿ok? Ese es el paso B. Y el paso C es usar las afirmaciones. Acá tenés el audio que dura entre 8 y 10 minutos, según la herida, según las afirmaciones, porque hay heridas que tienen muchas más afirmaciones que otras. Te encontrás con ese audio para poder, después de haberte autoindagado con el PDF, de repetir esa semana las afirmaciones de poder, que son afirmaciones de poder, por lo tanto no importa si esa herida no es fuerte en tu vida, te va a ayudar a posicionarte, a poder crear fortalecimiento ¿cómo se llama? Y creencias de poder, ¿ok? Y así las 7 semanas. ¿Qué va a ocurrir en estas 7 semanas? Que vas a hacer un surco neuronal diferente, vas a acomodar, ¿sí?, la herida de otra forma y, como en el caso de Laura, vas a poder tomar decisiones distintas porque vos ya estás con elementos internos que contrarrestan la herida. Ya tenés tu agüita oxigenada, tu curita para poder cuidar esa herida y que no esté condicionando tu vida. Acordate que este sábado tenemos el primer encuentro de los 2 encuentros del taller Sano Sana, donde si esto que te ofrecí en gratuito te dio sentido y significado, imagínate poder indagar en lo profundo de cada herida, hacer ejercicios de liberación, llevarte los 2 bonos, que es uno que es el resumen del libro de Lise Bourbeau, Las 5 heridas de la infancia que te impiden ser uno mismo, que lo hice yo ese resumen, y cada resumen, cada herida tiene un ejercicio extra, o sea que vas a volver a trabajar sobre la herida, porque se trata de reprogramar. Siempre les pregunto, ¿cuántos años tenés? ¿Sí? Esos años que tenés son los años que la herida ha hecho un surco neuronal en tu cerebro. Entonces ahora hay que reprogramarlo. Y esto es lo que yo te estoy ofreciendo. Primero en gratuito, las 7 semanas, y después tenés este taller para indagar en más profundo. Y no termina ahí. O sea, tenés el ebook con el resumen que vuelve a trabajar las heridas, pero ya con la profundidad de Lise Bourbeau, y cada herida cierra con unas preguntas para que vos puedas volver a reafirmar lo que trabajamos en el taller y lo que trabajaste en estas 7 semanas. Y después lo novedoso que tiene es que, bueno, que para poder reprogramar tengo que tener hábitos. Entonces vas a tener un diario de sanación en el cual durante 21 días vas a poner en funcionamiento todo esto trabajado para que tu cerebro subconsciente no se vaya para cualquier lado y que vos puedas enfocar tu transformación en forma personal. Bueno, espero que me cuentes acá algunas de las preguntas que hice sobre esta herida, sobre esta historia de Laura, sobre esta herida. Acá ya algunos fueron poniendo cosas, gracias a los que fueron contestando. A ver quién da más, ¿sí? Debatimos, y cuando debatimos qué ocurre en nuestro cerebro, nuestro cableado se fortalece. Y con eso, ¿sí?, esa sabiduría que adquirimos se fortalece mucho más y podemos generar la transformación que seguramente estás esperando, que es pasar de la herida al héroe. Te veo pronto. ¿Dónde? En tus resultados.